Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas entre Mesas en su quinta temporada. Hoy estamos con nuestra tercera entrevista y de nuevo nos vamos a desplazar hasta Ciudad de México. Vamos a compartir hoy la mesa con la nutrióloga mexicana Mayali Fonseca, quien nos va a hablar hoy sobre un tema que ha llamado poderosamente la atención de varios latinoamericanos porque es el tema de la diabetes, pero vamos a hablar específicamente del tema de la relación entre las prácticas culturales de la alimentación con el tratamiento de la diabetes. Así que quédense en Entrevistas entre Mesas. Le damos una bienvenida muy cálida nuevamente a la nutrióloga Mayali. Mayali, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hablando de este tema de la diabetes. Gracias, Liliana, por la invitación y a todo el público. Y antes de comenzar a darte la palabra, Mayali, a mí me gustaría un poco contextualizar con algunas cifras que hemos tomado de algunas entidades internacionales que están pendientes de las personas que están sufriendo diabetes. Bueno, primero les quiero contar que el Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre y a partir de este Día Mundial, varias organizaciones internacionales también se han dispuesto a levantar cifras sobre las personas que están padeciendo de esta enfermedad. Por ejemplo, se dice que existe cerca de medio billón de personas a nivel mundial que están sufriendo de diabetes. Y específicamente el Banco Interamericano de Desarrollo toma otras cifras específicamente para Latinoamérica. Con estas cifras ya le vamos a dar la palabra a Mayali para que nos defina inicialmente lo que es la diabetes, de qué se trata y luego vamos a seguir conversando sobre las prácticas culturales. Entonces, se dice que las tasas más elevadas de prevalencia se dan en Belice con el 12,4% y en México con el 10,7%. No mucho menores están las ciudades centroamericanas de Managua, Ciudad de Guatemala y Bogotá en Sudamérica, que se mantienen entre el 8 y el 10%, mientras que en Estados Unidos es de alrededor del 9,3% de personas total de la población que sufre de diabetes. Sin duda es preocupante la prevalencia de esta enfermedad en la frontera entre México y Estados Unidos, donde llega al 16%. En América Latina, la prevalencia más elevada, en este caso de obesidad, se presenta en México con el 30% y en niños, y principalmente en niñas en Uruguay con un 15%. La tendencia todavía no se ha revertido y se espera que para el 2050 el sobrepeso y la obesidad afecten en Latinoamérica al 50% de los hombres y al 60% de las mujeres. Estas cifras dan mucho para hablar de prácticas alimentarias, pero también de género, también de clase social, también de raza, porque pareciera que todas estas variables están atravesando o se pueden evidenciar en mayor o menor medida con la diabetes. Pero entonces, para comenzar, vamos a hacerle la primera pregunta que es sobre la definición de lo que es la diabetes para poder entender de qué se trata esta enfermedad. Justo, diabetes, según la OMS, es un aumento de la glucosa mediado por una deficiencia parcial o total de insulina en el cuerpo o en el organismo. Y bueno, pues aquí ya nos metimos también en muchísimos temas. ¿Por qué? Glucosa, azúcar en sangre. Ujú, Entonces es un aumento de la glucosa o del azúcar que está en nuestra sangre a través de los mecanismos. Entonces quiere decir que no nada más es una enfermedad, sino que hay varias cosas que lo están provocando. Y ujú, nos dice que la característica principal es que puede haber deficiencia total, es decir, puede no haber nada de insulina en el cuerpo o puede haber una deficiencia parcial, es decir, puede haber poca o los receptores de nuestras células o quien capta esa insulina no están siendo tan eficientes. Entonces tenemos
un amplio abanico de posibilidades del por qué la diabetes está en el cuerpo. Básicamente es una producción menor de insulina en nuestro cuerpo y la glucosa, por lo tanto, el azúcar en nuestra sangre va a elevarse. Ujú, Puedo platicarles por qué sucede esto, pero antes me gustaría mucho decirles, la insulina es una hormona que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo desde que estamos en el vientre materno, o sea, ya que nosotros estamos formando un órgano maravilloso que se llama páncreas, que está más o menos atrás de nuestro estómago. Bueno, pues ese páncreas lo que va a hacer es generar con algunas células específicas que se llaman células beta, van a empezar a producir insulina. ¿Para qué? ujú. Para llevar todo el azúcar que nosotros nos comemos hacia las células. Y entonces esas células van a provocar o van a generar eh, energía. Si esta azúcar que yo me comí, si esta glucosa que yo me comí en todos los alimentos, y vamos a platicar de eso un poquito más adelante, bueno, pues si esa azúcar no fue captada por esa insulina o había poquita insulina y no pudo llegar a la célula, pues entonces esa azúcar se va a quedar en la sangre. Y entonces, en ese momento, esto que les estoy platicando, el tener menos insulina y que mi glucosa empiece a aumentar o ya esté aumentada, pues entonces eso se le llama diabetes. La falta total o parcial de insulina me va a generar azúcar alta en sangre y entonces ya tengo diabetes. Yo quisiera preguntarle una cosa antes que normalmente la gente dice, y ya que estamos con la nutrióloga, con la experta, es pensar que ciertas comidas, o sea, las comidas azucaradas son las que producen esta condición. Sin embargo, yo quisiera preguntarle qué pasa con las otras comidas. Hay otras comidas que no necesariamente tienen azúcar, sea esta azúcar morena, refinada, lo que sea, pero que igual producen glucosa en nuestro organismo. Entonces, este podría también considerarse como un mito que la gente tiene acerca de que solo las comidas azucaradas son las que producen esta condición en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con esas otras comidas que no tienen azúcar? ¿Tienen algún efecto o qué pasa con esa reacción que nuestro cuerpo tiene natural con esta hormona llamada insulina? Excelente pregunta, porque, ojo, nosotros comemos y comemos rico, nos comemos un pan o podemos comer una fruta o podemos comer carne o podemos comer cualquiera de los alimentos que están en nuestra región. Todos son maravillosos. La cuestión es esta. Todos los alimentos están hechos, están formados por diferentes, se llaman nutrimentos. ¿Qué Ujú, quiere decir esto? Nosotros hemos escuchado hablar de los hidratos de carbono o carbohidratos. En realidad se llaman hidratos de carbono. Tenemos a las proteínas y también tenemos a las grasas. Todos los alimentos o casi todos los alimentos van a estar formados por estos tres nutrimentos. Hidratos de carbono, si nosotros los consumimos, se convierten en azúcar en mi sangre. Proteínas se convierten en aminoácidos y esos aminoácidos me dan un cabello bien y una piel hermosa y tengo músculo y etcétera. Y la grasa me da energía. Y entonces, todos estos nutrimentos, dijimos, se encuentran en el alimento. Cuando yo escojo alimentos más altos en hidratos de carbono, sobre todo en hidratos de carbono simples, porque hay una clasificación de esos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono simples son los que mencionabas. Azúcar, blanca, morena, medio morena o medio blanca, todos los azúcares, la miel, las mermeladas, los aderezos para ensalada muy dulces, todos esos
son hidratos de carbono simples. Y entonces llegan a mí, bueno, me los como, llegan a mi estómago y se empezaron a absorber desde que yo los puse en mi boca. Cuando llegan a mi intestino, se absorben totalmente, van o llegan a la sangre y entonces el páncreas, ¿se acuerdan que les hablé del páncreas? Empieza a generar insulina, porque la insulina toma esa glucosa o azúcar de la sangre que viene de esos hidratos de carbono y entonces la transporta, la lleva a la célula y formo energía. Por eso me dicen, ah, claro, pues cualquier cosa que esté azucarada me da energía. Es verdad. Y la forma en la que llegó hasta ese punto fue porque hubo insulina. Y por eso la insulina es tan importante en nuestro cuerpo también, porque sin insulina no hay esta captación de azúcar y entonces no hay tanta energía en nuestro cuerpo. Ese es un hidrato de carbono. Una proteína también va a tener, o sea, sí nos va a generar energía, pero a través de otro mecanismo y la grasa a través de otro mecanismo. Ujú, Entonces, cuando yo consumo suficientes hidratos de carbono como para tener energía para mi día, y la gasto, pues qué maravilla. Pero el problema viene cuando me comí unas papitas, cuando me comí un poco más de camote, cuando tomé refresco, jugo o abusé de el azúcar, por ejemplo, en forma de fruta, porque también ahí hay glucosa o también ahí hay fructosa específicamente, que es un hidrato de carbono simple. Entonces, ujú, cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que como, pues aquí los mexicanos, por ejemplo, decimos, bueno, me como una tortilla, un taco. Ah, pero va con dos tortillas. Y no me como un taco, me como cinco o seis. Cuidado, ya ahí estoy excediendo. Y ahora me lo tomo con un buen refresco, ya estoy excediendo todavía más esa cantidad de azúcar que yo necesito para la vida. Los hidratos de carbono no son perversos, no son espantosos, nos dan energía, dijimos. De hecho, es una de las principales fuentes de energía de nuestra dieta, pero cuando me paso de la cantidad que necesito, ahí viene el problema. Y entonces, esta idea la voy a ligar con la primera cosa que les dije. La diabetes es una falta total o parcial de insulina en nuestro cuerpo. ujú, Si yo pongo a trabajar a mi páncreas produciendo muchísima insulina todo el tiempo porque estoy come y come y come cada vez más azúcares, pues esas células se van a cansar, ya no van a querer trabajar. Y entonces, imagínate si a ti te pusieran a trabajar desde que estabas en el vientre de tu mamá hasta hoy sin descanso. Y cada vez más, y cada vez más, porque se me antojó un postrecito, porque se me antojó un chocolate, porque se me antojó un jugo, porque se me antojó N. Entonces, imagínate que esas células empiezan a fatigarse, empiezan a morir y cada una de esas células que se murió no vuelve a nacer. Esas no son renovables. Entonces, vamos a pensar que nosotros nacimos con una reserva, por decir un número, de 100 células. ujú, En el momento en que te dicen, tienes diabetes, 50 de estas se murieron. Y las 50 que quedan tienen que trabajar el doble y el triple para ayudarte a seguir viviendo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces decimos, híjole, tengo que darle una tregua a mi cuerpo y entonces ayudarle a no hacer trabajar tanto a esas células que quedaron. Por eso decimos que la diabetes entonces tiene una deficiencia parcial de insulina. Me ujú. quedan pocas.
Y te tengo una mala noticia, que cuando tú sigues, a lo mejor te tomas tu medicamento y medio te cuidas y tal, pero cuando tú tienes un consumo mayor todavía de estos azúcares, pues las células que quedaron se van a ir desapareciendo. Y entonces va a llegar un momento en que ya no tengas nada de células productoras de insulina y entonces tengas que tomar más medicamento y tengas que hacer muchas otras adecuaciones. Bueno, pues al final de cuentas, la diabetes estará presente del momento en el que tú encuentras el diagnóstico hasta que tú mueras. La diabetes entonces ya no es curable. Muy fuerte, la verdad, y explicándolo así, se puede entender el enorme impacto que hay sobre nuestros cuerpos esta ingesta desaforada, por llamarlo así, de azúcar. Eh, y me llama la atención que usted habla específicamente, bueno, en el caso mexicano de los tacos, que pues existe desde que también, desde que nacemos y empezamos a comer en nuestras familias nos educan en nuestro paladar y empiezan a decirnos qué es lo bueno para comer en este caso. En cada cultura se define qué es lo bueno para comer. Eh, y entonces este aspecto cultural se vuelve importantísimo para entender también nuestra ingesta, para conocer que ciertas culturas o ciertas prácticas culturales pueden llevarnos a ser más vulnerables de padecer la diabetes. Yo quisiera preguntarle si ustedes como nutriólogos también han tenido en cuenta y si en tu caso has tenido que tener en cuenta todo el tema, el peso cultural del paciente para entender también cuál podría ser el tratamiento en dado caso si se encuentra en alguna fase de la diabetes. Totalmente, esta es una pregunta hermosísima. Ojo, yo no quise decir, por ejemplo, que comer tacos es perverso y malo. Hay algo que quiero especificar. Todos los cereales, maíz, trigo, avena, arroz, amaranto, todos van a tener hidratos de carbono, todos. Y esos hidratos de carbono que yo puedo consumir a través de ellos son maravillosos para la energía. El problema no está en el qué escojo, el problema está en el cuánto como. Y ahí es donde nos tropezamos, porque la verdad es que nos gusta comer a todos. Nos podemos comer unas ricas arepas, nos podemos comer una rica tortilla y es el mismo cereal. Nos podemos comer un camotito al horno aquí en México y allá lo hacemos puré, es el mismo. Entonces todos van a tener exactamente la misma cantidad de hidratos de carbono. Entonces el alimento no es malo. Comerme el taquito no es malo. El punto es cuánto comí y cuánto necesito yo para vivir. Esta es una de las situaciones. Y otra de las situaciones es que también me gustaría decir, las frutas, la leche, van a tener hidratos de carbono. Entonces, cuando yo soy un paciente con diabetes, pues a lo mejor y busco no excederme en ese grupo. Otro de los grupos importantísimos es el del azúcar, como su nombre lo dice, azúcar de mesa, azúcar morena, azúcar refinada, piloncillo o ¿cómo le llaman allá? Panela. Panela, la panela. Entonces, miel, sea de agave, de abeja, todas las mieles van a ser hidratos de carbono o azúcares que para un paciente con diabetes pues van a tener como cierto grado de peligrosidad si me los como. Ahí sí, yo te recomendaría, no te los comas. Y entonces, cuando nosotros estos alimentos que acabo de decir, por ejemplo, todos los azúcares, los convierto en productos industrializados, volvemos a un refresco, un jugo que ni siquiera es de fruta, sino dice que es jugo,
un chicle, un dulce, una paleta, lechitas con chocolate, vainilla, fresa. O sea, todas estas cosas van a tener grandes cantidades de azúcares y es ahí en donde las personas se están tropezando. Hace un rato dabas una estadística en donde decías que en México la obesidad de niños está muy presente y estos niños, te voy a decir que hay más allá de esa estadística. Dice la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud en México, que los niños están consumiendo todos estos alimentos que te acabo de decir, lechitas saborizadas, yogur saborizado, papitas, azúcares, refrescos. En el biberón están llevándose el jugo, que no es jugo, sino azúcar con agua, a el organismo. Esto genera sobrepeso y genera obesidad. Esos niños están destinados, si no se hace algo hoy, a ser adultos con diabetes. Entonces, y ahora lo voy a ligar con la pregunta que me hacías. ¿Hay algún caso en donde veas que esta cultura de la alimentación va a generar un cambio o va a generar alguna condición en el paciente? Claro, esto es cultura. Los chicos están aprendiendo a comer cosas industrializadas en lugar de comer cosas maravillosas, naturales, preparadas por la mamá, por el papá, por la abuelita. Entonces, todo esto que están consumiendo hoy por hoy los está llevando a tener una reserva en su páncreas de menos células de estas que producen la insulina. Son niños que están generando algo que se llama resistencia a la insulina. Hay tanta grasa corporal en su cuerpo que esa insulina no puede llegar a la célula y entonces cada vez se va cansando más ese páncreas y cada vez se van generando mayores condiciones y síndromes metabólicos, es decir, aumenta su colesterol, baja, bueno, aumenta su colesterol total, aumenta su colesterol LDL, que es el malo, y baja el colesterol positivo, el HDL. Y esto los prepara, están gestando la diabetes. Entonces, eh, definitivamente, lo que nosotros enseñamos a comer a los niños va a repercutir en su futuro y no en su futuro lejano. Otra de las estadísticas que tenemos es que los niños hoy por hoy están teniendo diabetes tipo 2, pero básicamente la diabetes tipo 2 está ligada al hábito de alimentación y al hábito de hacer ejercicio. Entonces, si yo no tengo un hábito de consumir lo que corresponde para mi edad, para mi cuerpo, para mi sexo, para mi actividad física, pues entonces voy a estar caminando hacia la diabetes. Si yo, por el contrario, soy una persona que hace ejercicio, que come correctamente, bueno, pues entonces estaré alejándome de la posibilidad de tener diabetes. Entonces, la cultura, lo que comemos, por supuesto que va a ser un componente detonante de la diabetes o preventivo. Ujú. Siempre lo tenemos que ver así y además este está descrito por todas las eh, organizaciones mundiales como un factor, la alimentación es un factor modificable, porque sí, ok, yo estoy acostumbrado a comer lo que como porque mis papás eso me daban, porque en mi país así se consume, pero puedo modificarlo, puedo hacerme ayudar, puedo instruirme en el tema y entonces puedo generar un cambio que me beneficie. Pero para dar finalización a esta primera parte e invitarlos a una segunda parte de esta entrevista, quisiera preguntarte cuál es el trabajo que tienen las familias para empoderarse en temas de conocimiento sobre los alimentos que son buenos para todos en la familia, ¿no? Para todos los miembros. Vamos a
retomar un poquito lo que les decía antes de los alimentos. Nosotros tenemos grupos de alimentos de todo tipo. Tenemos los cereales, ya les decía, maíz, arroz, amaranto, avena, etcétera, ¿no? Y estos van a dar una buena carga de energía a la dieta de cualquier ser humano. Es importante consumirlos porque también tienen vitaminas, también tienen nutrimentos inorgánicos o minerales. Estos siempre tienen que estar ligados o el consejo que yo les daría para poder tener una mejoría en el consumo de estos es, si tú vas a hacer, por ejemplo, una sopa de pasta, ponle algo de verdura ahí dentro, no nada más el jitomate molido, sino ponle Ujú, unas acelgas, unas espinacas, ponle zanahoria, ponle alguna verdura. Esto va a incrementar la cantidad de fibra que tú le estás dando en el alimento a la familia. Y ojo, te ayuda a tener mayor cantidad de fibra, te ayuda a tener menos cantidad de glucosa o azúcar en tu sangre. Frena ujú, un poco la absorción. Entonces, siempre que tú combinas un cereal con verdura, bien. Ojo aquí, por su constitución de nutrimentos, la papa o la patata o la batata se considera igual que si fuera un maíz o un arroz, etcétera. Entonces, este es un secreto que le vamos a dar a todo el público. ujú, Las papas no se consideran verdura, se van a considerar por su valor de energético como si me estuviera comiendo una tortilla, una arepa, etcétera, o arroz. Entonces, esto es ya una ventaja por sobre todas las familias que no saben este secreto. Siempre que comas un cereal, cómelo con verdura. Esa es una. Siempre en tus alimentos considera también a una leguminosa, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, etc. Todos estos tienen sí suficiente cantidad de energía, pero también tienen suficiente cantidad de proteína. Nos ujú, ayudan a mantener los músculos, la piel, el sistema inmune en un buen estado. ujú, Si tú no tienes para comprar carne, te tengo una excelente noticia. Puedes considerar un cereal combinado con una leguminosa como una fuente de proteína, como si te estuvieras comiendo un pedazo de carne. Entonces ujú. eso es mucho más barato que comprar pollo, res, cerdo, etc. Otro de los grupos de alimentos es la leche. La leche también tiene proteínas, también tiene azúcares y va a ayudar a la gente a tener un buen aporte energético. Y así podemos ir por todos los grupos de alimentos y cada uno van a ser benéficos en el sentido de el consumo, que es el que no debemos de utilizar o el que es mejor evitar: los azúcares y las grasas. Todos los productos fritos, capeados, empanizados, hay que decirles adiós. Y esos son como los básicos de la dieta o del plan de alimentación de cualquier persona más saludable. Muchísimas gracias, Mayali, por esta primera parte para hablar de la relación entre las prácticas culturales y el tratamiento de la diabetes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Entrevistas Entre Mesas. Esperen la segunda parte, ya viene la segunda parte porque todavía hay mucho material para hablar de esta relación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas Entre Mesas, la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. Hoy estamos en nuestra quinta temporada y esta es la tercera entrevista de esta quinta temporada. Nos hemos ido hasta Ciudad de México para hablar con la nutrióloga Mayali Fonseca,
quien nos está hablando de la relación entre las culturas o las prácticas culturales y el tratamiento de la diabetes. Bueno, Mayali, en la primera parte nosotros hablamos básicamente en términos generales de lo que es la diabetes, cuáles son los grupos de alimentos que debemos considerar a la hora de diseñar un plato. Me refiero a diseñarlo como familia, no estoy hablando tipo chef ni nada, sino de lo que nosotros podríamos consumir. También en la última parte hablamos de este tema, de estos factores económicos que de repente pueden influir en lo que nosotros podemos o no comprar y podemos o no comer o llevar hasta nuestras casas. Pero en esta segunda parte ya vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los mitos en torno a la diabetes, ¿no? Tal vez para las personas que no conocen esta enfermedad es muy importante que empiecen a escuchar de qué se trata, y para las personas que ya padecen diabetes es muy importante tener conciencia también sobre esta enfermedad. Yo creería que el primer mito que se tiene con la diabetes es que es curable, es que en algún momento las personas que tienen diabetes siguen una dieta estricta, toman sus medicamentos y se van a curar. ¿Qué tan cierto es este mito, doctora Mayale? Bueno, pues para los que no vieron el primer programa, podemos decir la diabetes es una enfermedad en donde no hay cura, es una deficiencia total o parcial de insulina en nuestro cuerpo y está mediada porque nuestro páncreas ya no es capaz de generar esa insulina debido a muchos factores. Entonces, cuando nosotros vemos esta definición, pues entendemos que la diabetes no es curable, por lo menos hoy no es curable. Se está escuchando en el medio que la diabetes tiene una remisión. Ojo, remisión no es curación. Las personas que cumplen con sus tratamientos de nutrición, hacen ejercicio, toman sus medicamentos, pueden llegar a mantener sus cifras de glucosa perfectas en sangre y a esto se le llama remisión. Significa que están muy bien controlados y que entonces las complicaciones a futuro se ven disminuidas, pero no quiere decir que no tengas diabetes o que se te quitó la diabetes. Esto no existe. Entonces, aquí es una alerta para la población para decirle, las personas que te digan y te juren que te van a quitar la diabetes, no les creas. Tómate tus medicamentos, mídete tu glucosa, haz ejercicio, come sanamente, hazte acompañar de un médico, hazte acompañar de una nutrióloga para que te puedan llevar toda esta parte y entonces puedas mantenerte en cifras normales de glucosa en sangre. Y eso que acaba de mencionar es súper importante, que es la no interrupción de los medicamentos. Normalmente nosotros pensamos, sobre todo para los diabéticos y también para los que tienen hipotiroidismo, que ya lo hablamos en la entrevista anterior, es que pensamos que ya no es necesario tomarse los medicamentos porque encontramos nuestros niveles normales, y resulta que estas dos enfermedades requieren atención permanente, diaria. Y bueno, hay que tomarse los medicamentos de acuerdo a lo que nos indiquen nuestros doctores. Yo quisiera ahora pasar a otro tema, que es el otro mito, es sobre los medicamentos naturales. Es decir, hay personas que dicen, ay, no, mire, yo prefiero no tomarme este medicamento porque tiene unos efectos secundarios, por lo tanto me voy a tomar una medicina natural que está hecha a base de, no sé, de hojas de alguna planta que seguramente tiene muy buenas propiedades. Pero de nuevo, ¿qué tan bueno sería hacer hacer este cambio de medicamento o de medicina? O si sería prudente de pronto combinarlas, o qué pasa, ¿no? Porque yo he escuchado cualquier cantidad de recetas a base de la medicina, de lo que se conoce como medicina natural o popular, que también está supremamente ligada a nuestras creencias y a nuestra cultura. Entonces, le dejo esta pregunta que yo creo que es muy importante para que empecemos a tomar conciencia también. Bueno.
No estoy en contra de la medicina homeopática, no estoy en contra del conocimiento popular, no estoy. Ujú, Pero lo que sí creo, vivo y veo en consulta es que efectivamente la diabetes tiene que estar tratada siempre. Tenemos el derecho de buscar las opciones que nosotros necesitemos para estar bien y estar contentos. Todo lo que te sirva controlar tu glucosa en sangre tiene que estar avalado por la ciencia. Te voy a decir que cómo lo puedes utilizar. Si tú te estás tomando tus medicamentos que te dio tu médico en el centro de salud o fuiste con tu endocrinólogo o fuiste con el médico general y te dijo, te vas a tomar 3 pastillas al día y entonces te las tomas, checas tu glucosa, ahí está la ciencia. Checas tu glucosa con un glucómetro y tus cifras están de acuerdo al plan, ¿qué crees? Te está funcionando. Y lo que estás haciendo es alejarte de las complicaciones a futuro. ujú, Pero hay muchas personas que dicen, ay, es que mi comadre me dijo que me tome este té y que con eso se me va a controlar la glucosa. Y entonces, vuelvo a repetir, están en el derecho de probarlo, pero el problema es que nunca se van a lo científico, no checan sus glucosas en sangre, no checan si les está funcionando o no les está funcionando y no se hacen acompañar del nutriólogo, del médico para decirles, ¿te está funcionando o no te está funcionando? Ese ujú, tiempo que tú te estuviste tomando algo que no supiste si te funcionó o no te funcionó, es un tiempo precioso para determinar si te va a dar una complicación, es decir, si se van a arruinar tus ojos porque tengas una retinopatía, o si vas a arruinar tu riñón y vas a tener una nefropatía o enfermedad renal, etcétera. O sea, tú puedes tener un montón de complicaciones pensando en que te estás tomando algo que te está haciendo bien, pero no hay un aval científico, no hay algo que te diga esto funciona de esta manera y lo probable que te pueda pasar es ABC. Entonces, cuando nosotros tomamos un medicamento guiados por nuestro médico es el responsable de decirnos cuánto tomar, a qué hora tomarlo y lo que necesitamos o cada cuánto debemos de medir nuestra glucosa o si tenemos que ir a los laboratorios a que nos chequen algunas otras cosas como la hemoglobina glucosilada, etcétera. Y entonces de esa manera tengo la certeza de que está funcionando o el médico deberá cambiar el tratamiento, pero siempre vamos de la mano con él. La nutrióloga te va a dar la cantidad de alimentos que tú necesites, pero también te va a pedir que cheques tu glucosa para ver si está funcionando o no. Nadie que te dé una hierbita, unas gotas o cualquier otra cosa en un frasquito que no sepas ni siquiera qué concentración tiene y que además no te dé un seguimiento, se está responsabilizando contigo de tu enfermedad. Entonces, lo más sabio siempre es, si vas a intentar un tratamiento médico, háblalo con tu médico. Y entonces tu médico te puede decir si le bajas a tus pastillas o las mantienes y los tomas juntos o mejor no te lo tomes. Porque, ojo, lo natural no quiere decir que no haga daño. Lo que pasa es que no está estudiado todavía en algunos casos. Y además, lo natural, a veces cuando tomamos más concentración, puede arruinar nuestro hígado o puede arruinar algunos otros órganos. Entonces, tomemos más conscientemente este tipo de tratamientos y la recomendación es, si te los quieres tomar, siempre háblalo con tu médico.
Y esta última parte que mencionas, Mayari, es muy importante porque no se trata de que se estén negando las otras medicinas para nada, porque a veces muchas personas tienden a pensar que la medicina o las ciencias médicas son un poco soberbias en determinar qué es bueno y qué no. Yo creería que va más hacia el tema de la responsabilidad médica, ¿no? O de la persona que se hace responsable también por tu salud. Entiendo que no estás negando ni satanizando otro tipo de alternativas. Sin embargo, siempre es muy importante de pronto consultarlo con un médico, con un nutriólogo, con un endocrinólogo, para entender también cómo funcionan la frecuencia y la dosis que se debe tomar, tanto en un caso como en otro. Yo ahora quisiera preguntarte por este tema de las terapias alternativas. Algunas terapias alternativas incluyen dietas curativas que están adicionadas con suplementos, que no se sabe muy bien el origen, qué es lo que traen realmente. Sin embargo, están pues como embestidas en una publicidad tan atractiva que uno pues normalmente puede tentarse a comprar este tipo de dietas curativas o de suplementos. ¿Qué tan conveniente es que nosotros tengamos en como nuestra estrategia para sanarnos, usar estos complementos? Vamos a ver, cuando nosotros vamos al nutriólogo, lo que debe de ser es una evaluación del estado de nutrición, primero. Y esto lleva varios pasos. Primero tiene que ver tu peso, tu talla, tu composición corporal, es decir, cuánto músculo y cuánta masa grasa tú tienes. Otra de las características de una dieta, o más bien de una consulta de nutrición, es las características bioquímicas. Siempre te vamos a tener que pedir un estudio de sangre en donde nos haga ver y evaluar si tienes anemia, si te hace falta hierro, si te hace falta no sé, potasio, si tienes una buena cantidad de sodio, si tienes alguna deficiencia de vitaminas, etcétera. Por eso te pedimos los bioquímicos. Otra parte Ujú. importante es la clínica. Yo puedo ver deficiencias nutrimentales a través de la piel, del cabello, de los ojos, de las uñas, Claro. etcétera. Y entonces puedo darme cuenta si tienes alguna deficiencia. Si esa deficiencia que yo estoy mirando, que te estoy viendo, que te estoy auscultando, la evidencia tu bioquímico, tus laboratorios, ¿qué crees? Necesitas tomar algo. Pero también hay otra cosa que los nutriólogos van a hacer o hacemos, que es evaluación de la dieta. Tú si me dices que comes puros productos industrializados o que comes todo el tiempo en tu casa o que no te da tiempo en tu casa y que comes fuera de casa por el trabajo, etcétera, etcétera, todos esos factores sociales van a estar mellando o favoreciendo tu estado de nutrición. Entonces, mi responsabilidad como nutrióloga es decir, los factores clínicos me indican que tiene una deficiencia de vitamina D. En los bioquímicos está baja la vitamina D. Su dieta dice que no come suficientes alimentos con vitamina D. Tengo todos los factores completos. Su plan de alimentación llevará alimentos que puedan tener esa vitamina D. Si con los alimentos no alcanzo el requerimiento, que eso es muy difícil porque la verdad es que las vitaminas y los minerales las tenemos que utilizar en muy poquita cantidad o necesitamos muy poquita cantidad y con un buen plan de alimentación lo puedes tener, vaya, te lo puedes comer, pues entonces si recurrimos a algún suplemento o algún complemento en realidad, que serían todos estos botecitos de un multivitamínico o de vitamina B12 o de complejo B o de vitamina A, etcétera. Todas las vitaminas pueden ser suplementadas. El punto es, ¿las necesitas?
En diabetes, específicamente, necesitamos ciertas cantidades mayores de algunas vitaminas, pero consumiendo los alimentos correctamente, comiendo frutas, comiendo verduras, sobre todo si son crudas, vamos a tener una buena cantidad de estas vitaminas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación general? Come 5 verduras bueno, come 5 verduras y frutas, que la mayoría sean verduras, crudas durante el día. No un día sí, un día no, todos los días. Y ojo, mientras más variadas sean, mejor, porque cada uno, te lo voy a poner así muy simple, Ujú, cada uno de los colores de las verduras o de las frutas va a tener diferentes vitaminas, por eso son de diferentes colores. ujú, La naturaleza es muy sabia. Entonces, si yo me como una espinaca, estoy teniendo una muy buena cantidad, por ejemplo, de hierro. Y si me como una naranja, estoy teniendo una buena cantidad de vitamina C. Cuando combino vitamina C y hierro, se hace un hierro mucho más disponible y la anemia empieza a mejorar, por ejemplo. En un paciente con diabetes es muy común. Y así te puedo dar muchos ejemplos de cómo nosotros podemos hacer que la dieta sea mucho más rica en nutrimentos o en vitaminas y minerales y que no necesitaríamos meterle más y gastar ese dinerito en eso. Mejor compro frutas y verduras de temporada que son mucho más económicas. Y ujú. listo. Es volver a lo natural también, ¿no? O sea, tenemos alimentos que naturalmente nos proporcionan esas vitaminas y esas proteínas que necesitamos, entonces es volver a ellos. Yo quisiera hacerle ahora una pregunta sobre lo que debemos o no debemos consumir. Por ejemplo, sí se ha comprobado que las dietas basadas en alimentos procesados y ultraprocesados tienen una incidencia en pues en la aparición de diabetes en las sociedades, ¿valdría la pena suprimir o suspender todos los alimentos industrializados? Es decir, porque también siento que hay como, lo voy a decir así, sin filtro, hay como una satanización por los alimentos industrializados, que ya hay, por supuesto, no es en vano que se tenga ese miedo o esa satanización hacia los alimentos industrializados. Ya sabemos que hay una relación, que el hecho de que ahora la vida esté sostenida por esta industrialización, no solamente en los alimentos, pues ha traído unas consecuencias para nuestra calidad de vida. Sin embargo, a lo que quiero llegar es, sí es necesario como postura política y también saludable pensar que es necesario eliminar de nuestras vidas toda posibilidad de ingesta de comida industrializada. La recomendación sería evita todo lo que sea industrializado de preferencia. Ujú, Si esto te resulta que no vas a poder comer nada durante el día, híjole, no creo que sea la vía. El punto es, los alimentos industrializados o ultraprocesados van a tener características bien importantes para el daño a la salud. ¿En qué te tienes que fijar? Hay alimentos industrializados que no son tan malos. ¿Qué tienes que ver? Que tengan la menor cantidad de azúcar posible y que además no te estén engañando. Si en la etiqueta dice no tiene azúcar, pero te vas a los ingredientes y dice azúcar, fructosa y todos estos productos azucarados, híjole, ¿qué crees? Te están mintiendo. Sí ujú. tiene. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Mejor no lo consumo. ¿Por qué? Pues porque me va a hacer daño. Vamos a pensar en que dice cero grasa. Ah, a ver, vamos a analizar esta mayonesa cero grasa. Una mayonesa pues, tendría que tener grasa. ¿Por qué dice que no tiene grasa? Bueno, resulta que en lugar de grasa le pusieron
harinas para que esté espesa y entonces efectivamente no estás comiendo grasa, pero ahora sí estás comiendo harinas. Entonces va a subir tu glucosa en sangre. ¿Te parece bien? ¿Te gustaría? ¿Te la comerías? Sabiendo esto, ¿la escogerías? Entonces, no se trata de no comerlo, se trata de buscar la estrategia para no dañarme. Vamos a pensar, por ejemplo, no sé, en un cereal de caja tan socorrido porque pues se nos hace tarde y qué le damos de comer a los niños si ya llevamos prisa para llegar al colegio. Bueno, pues tenemos nuestro cereal de caja y mientras más figuritas y más colores, más rápido se lo comen. Y entonces yo como mamá escojo ese porque ese es el que se comen y entonces no batallo para llegar a la escuela a tiempo. Cuidado, si yo en esa etiqueta estoy viendo que es alto en azúcar, alto en colorantes, pues no le estoy haciendo un favor a mi hijo. Hace ratito hablábamos de las verduras y de las frutas. ¿Qué sucedería si a un niño, antes de darle un producto industrializado, le diéramos algo de verdura, algo de fruta para consumir? A lo mejor y se la damos en una preparación, pues francamente fácil, como es picar un poco de manzana, ponerle un par de cucharadas de yogur natural y entonces dejar que realmente saboree desde pequeño este tipo de sabores antes de darle esos cereales muy azucarados que no permitan que su lengua saboree los nuevos, o más bien los sabores de esta fruta, de este yogur, y entonces elimino esa sensación de dulzor por los alimentos naturales. ¿Qué va a suceder? ¿Tú qué preferirías? Francamente, las personas que comen demasiados productos ultraprocesados ya no tienen esa habilidad para determinar que los alimentos no deben de ser así. Entonces, una de las características o de los consejos que daríamos sería, no dejes de tomar los ultraprocesados al 100%, pero en la medida de lo posible, trata de regresar a lo natural, trata desde que los niños son niños, darles esos sabores para que no sean adultos que estén condenados a los alimentos ultraprocesados y que tengan que comerlos porque si no sientan que no comieron. Cosas que también a las mamás les podría yo recomendar es, vete al mercado el fin de semana, pela las zanahorias, hazlas en cuartos y ponlas en bolsitas listas para sacar un par de pedacitos de jícama, otro par de pedacitos de, no sé, de naranja, una naranja partida en el momento, en una bolsita y ya tienes una rica ensalada, una colación súper saludable para tu niño que no te va a implicar ningún tiempo extra en la semana. Entonces, hay preparaciones que puedes hacer desde el domingo y entonces las tienes toda la semana y ya te evitas el estar corriendo. ¿Qué es lo que te está ofreciendo el súper en las bolsitas de zanahoria o en las bolsitas de jícama picada? Ujú. ¿Cuánto te pudo tardar el domingo en lavar, en picar y dejar hecho para toda la semana? Lo mismo que te fuiste al súper. Claro, claro que sí. Sí, hay alternativas, ¿no? Y también es muy importante cada vez que como consumidores o como comensales nos estemos informando a través no de las grandes empresas o de las grandes industrias productoras de estos alimentos, sino que acudamos de pronto a estas asociaciones que cada vez son más frecuentes en nuestros países para que nos informen efectivamente sobre cómo le podemos hacer frente a estos alimentos que inicialmente nos lo presentan como una solución fácil a la vida estresada, citadina que tenemos
y que cada vez vamos alejándonos de la comida natural, que es la que nos proporciona pues los nutrientes que necesitamos. Ya para finalizar, yo quisiera que de manera muy corta nos comentara Mayali si es cierto que al dejar de consumir cualquier alimento que contenga azúcar nos vamos a curar de la diabetes. Este es otro mito. No sé qué tan cierto sea o si esto nos va a ayudar un poco. La diabetes no es curable, es controlable. Esa es la muy bonita noticia. Eh, si nos dejamos de comer los productos con demasiado azúcar o productos o alimentos que tengan demasiado contenido de azúcares en su constitución, por ejemplo, un pan dulce, por ejemplo, un postre muy azucarado, si mejor comemos la fruta, digamos, cruda y con cáscara, si nosotros consumimos alimentos más ligados a fibra, es decir, consumimos más fibra en lugar de alimentos con poca fibra y muy azucarados, vamos a tener un buen control de la diabetes. Ese Ujú, es el punto, ese es el consejo que te va a dar cualquier nutriólogo. Siempre come natural, siempre come con menos azúcar, siempre disfruta tus alimentos, no está prohibido nada, pero todo lo que tenga azúcar te daña. Considera no consumirlo, considera bajarle al azúcar, considera eliminar los alimentos industrializados, considera bajarle también a la grasa, fritos, capeados, empanizados, evítalos. Y esa sería la forma en la que la diabetes podría estar mucho más controlada. muchísimas gracias, de verdad, Mayali. Apreciamos muchísimo todo lo que nos has dicho hoy en esta entrevista. Esperamos que también haya sido de mucha utilidad para todas las personas, tanto las que en estos momentos padecen diabetes como las que no. Muy importante esta última parte de esta entrevista, que es bajarle los azúcares y empezar a buscar más comidas naturales. De nuevo, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen en Entrevistas Entre Mesas. Los vemos en las redes sociales y quédense con nosotros siempre viendo las entrevistas. Vienen otras dos entrevistas muy importantes. Así que muchísimas gracias, Mayali, de nuevo y seguimos en contacto. Un placer.